Buenas tardes, mi nombre es Eric Fabián Guzmán Razo, soy estudiante de medicina del Centro Universitario de Tonelá de la Universidad de Guadalajara y curso actualmente el octavo semestre en la materia de ginecobstetricia. Voy a presentar el tema de cervicovaginitis y pues comenzaremos con la definición, la clasificación y la etiología fisiopatología de la enfermedad, seguido del cuadro clínico, la exploración física, el diagnóstico y el tratamiento. La flora vaginal normal está compuesta por diversos organismos, en especial del género lactobacilos que producen ácido láctico, ácidos grasos y otros ácidos orgánicos que mantienen un pH vaginal entre 4.5 y 4. Se entiende que una cervicovaginitis infecciosa es la inflamación de la mucosa vaginal y del cervix, cuya causa generalmente se debe a infecciones por cándida, bacterias o tricomonas vaginales. Se considera el padecimiento ginecológico más común en mujeres durante la vida adulta, incluso en la edad pediátrica. Se clasifica en infecciosas y asépticas son infecciosas, y la infecciosa tiene tres principales etiologías, que serán los hongos, las bacterias, los protozoarios, y las asépticas tienen diferentes etiologías, como lo pueden ser factores mecánicos, en este caso DIU, tumores o cuerpos extraños. Factores químicos, como lo pueden ser jabones, óvulos o espumas espermicidas. Traumas, ya pueden ser de origen obstétrico o sexuales. Factores hormonales, como lo pueden ser la hiper o la hipoestrogenonismo. Y factores físicos, como lo son las duchas vaginales. En mujeres en la edad reproductiva, la secreción normal debe ser inolora, clara y viscosa con un pH menor a 4.5 y con ausencia de neutrófilos. La flora normal está constituida de Lactobacillus sp. y se puede encontrar Gardnerella vaginalis, Candida albicans y Streptococcus de grupo B, pero esto no demuestra infección ni tampoco demuestra que la paciente tenga sintomatología. Secundaria a la infección de microorganismos patógenos y a la inflamación de la mucosa vaginal, estas características pueden modificarse, pueden presentarse uno o más de los siguientes signos y síntomas, entre los que se incluyen flujo prurito, ardor, irritación, disuria, dispareunia y fetidez. La historia natural y el diagnóstico clínico. Ante la detección de la descarga vaginal o la ocurrencia normal, el profesional de la salud siempre debe considerar las causas más frecuentes que vienen siendo la vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis. En todos los pacientes se le debe de realizar una historia clínica detallada y tener en cuenta muy bien el número y la cantidad de parejas sexuales que tenga la paciente, incluso si tiene vida sexual activa. En pacientes que tengan infecciones recurrentes o que el flujo sea recurrente, se deben de realizar una exploración ginecológica extensa y completa a fin de encontrar la causa, y esta exploración debe de descartar los cuerpos extraños que puedan producir esto, como lo pueden ser tampones o condones. Las pruebas diagnósticas de laboratorio y gabinete que se utilizan en este tipo de enfermedades vendrían siendo el estudio microscópico en el frotis, ya sea RAN o estudio citológico cervicovaginal o Papa Nicolau, que son estudios fáciles y accesibles que nos pueden detectar vaginitis infecciosa, y la medición del pH también puede ser útil en casos que no son tan graves. También se recomienda de forma inicial en pacientes con manifestaciones moderadas o graves la realización de estudios microscópicos de las secreciones cervicovaginales con el Papa Nicolau o RAM o una determinación del pH. En el caso de la cervicovaginitis bacteriana, tenemos que interrogar muy bien a la paciente para ver si encontramos el hábito de las duchas vaginales, el sexo oral y si hay un reciente cambio de pareja sexual. El tabaquismo, el uso de anticonceptivos hormonales y la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual pueden encontrarse con la historia clínica. El diagnóstico clínico se establece ante la presencia de flujo o leucorrea vaginal fluida, blanca o grisácea, como la que se puede observar en esta imagen, fetidez y olor a pescado,
Y en la gran mayoría de estas infecciones va a haber una asociación de dolor, comezón, picazón o irritación. Muchas veces estas pueden estar asintomáticas y las mujeres no se dan cuenta. El diagnóstico, en caso de contar con frotis de exudado vaginal con tinción de Brown, se utilizarán los criterios de Hall y Ison para el diagnóstico de vaginitis bacteriana. El grado 1 o normal predominan los lactobacilos que se pueden encontrar en la imagen A y B. En grado 2 o intermedio hay una flora mixta con algunos lactobacilos presentes, pero también se observan morfotipos de Gardnerella o Molínculos, que vienen siendo las imágenes C y D. Y el grado 3 ya predomina la Gardnerella o Movicluncus y se observan pocos lactobacilos o incluso ya dejan de haber lactobacilos. En el tratamiento, la paciente que refiere a esta enfermedad con manifestaciones leves está indicando iniciar el tratamiento empírico y de acuerdo a las características etiológicas y clínicas que se tenga. Para iniciar el tratamiento se recomienda comenzar con metronidazol de 400 o 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 4 a 7 días, por 5 a 7 días. Este viene siendo el gold standard. Después se le puede utilizar metronidazol 2 gramos vía oral, una sola dosis, o metronidazol vía óvulo 500 miligramos una vez al día por 5 días. En caso de que no se pueda contar con el metronidazol, se dará clindamicina 300 miligramos oral por 7 días y la clindamicina óvulo vaginal 100 miligramos por 3 días. La cervicovaginitis por cándida. En esta debemos de investigar que la historia de los pacientes nos va a dar muchos datos como diabetes descontrolada, uso de anticonceptivos orales, obesidad, empleo reciente de antimicrobianos, corticosteroides, quimioterapia, o en general pacientes que estén muy inmunocomprimidos. La clínica se presenta como inflamación vulvar y vaginal y con fisuras. La secreción adherente a la mucosa es blanquecina y con grumos, y muchas veces se refiere que se parece al queso cottage o el requesón. Este tipo de vaginitis no tiene fetidez y hay un eritema o enrojecimiento importante. Es pruriginosa y muchas veces da molestia al orinar. En este diagnóstico es muy recomendable solicitar un estudio microscópico, ya sea en frotis en fresco o en RAN o citología ante la sospecha de que sea una candidiasis, y solamente en casos de recurrencia o vaginitis complicada el cultivo es indicado. Aquí podemos observar que la no complicada sea en eventos esporádicos o poco frecuentes, con sintomatología leve, que muy probablemente se producirá por Candida albicans y en mujer que sea inmunocompetente. La complicada es una candidiasis recurrente, severa, que se produce por una Candida no albicans y en mujeres que están inmunosuprimidas. También nos dice que recurrente puede ser de 4 o más casos al año. El tratamiento se recomienda el uso de azoles por cualquier vía de administración oral o vaginal, y el uso de azoles está recomendado en candidiasis sintomática. Y el tratamiento tópico, el primero va a ser miconazol ramal 2%, una aplicación de 5 gramos en vulva y vagina al día durante 7 días. Y también se utiliza nistatina, óvulos o tabletas vaginales de 100.000 unidades, una aplicación vaginal al día durante 14 días. El tratamiento oral será fluconazol cápsulas 150 miligramos, una dosis única, o itraconazol cápsulas 200 miligramos, 12 horas por un día. Este tratamiento está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Y también tenemos que recordar que en mujeres que tengan una candidiasis severa o complicada, el tratamiento va a ser por vía vaginal y también por vía oral o incluso sistémica, dependiendo de la complicación que presente la paciente. La cervicovaginitis por tricomona se considera vaginitis tricomoniática ante la presencia de flujo normal o leucorrea amarillenta y abundante, que sea espumosa o gaseosa,
que produzca fetidez, que haya disuria, incluso cuando haya infección ureteral, con dolor pélvico básico, con vulvitis, vaginitis, eso se menciona eritema, edema y cervitis, o que haya cuello uterino de fresa o con puntillo rosado. El cuello uterino de fresa va a ser muy importante porque básicamente nos dice que es por tricomona. Y aquí en toda mujer que acude a esta consulta con estos datos, se deben investigar los antecedentes sexuales para identificar los factores de riesgo de enfermedad sexual. El diagnóstico está indicado para la tricomona en la detección con el Papa Nicolau, la microscopía que tiene un 60% de sensibilidad, el cultivo para tricomonas, las pruebas de ácido nucleico y, y el punto de atención a pruebas como la prueba rápida de antígenos o la sonda de ADN. Esto en casos que veamos muy complicados o que la paciente pueda tener muchos factores de riesgo o muchos diagnósticos que nos puedan revolver. Las mujeres con sospecha de esta enfermedad también deben de realizarse estudios de clamidia, gonorrea o sífilis. El tratamiento debe ser sistémico a través del uso de metronidazol o tinizador como segunda acción para obtener la mejora. Si a través del frotis del Papa Nicolau se reportan tricomonas y no se cuenta con una prueba confirmatoria de cultivo, igual vamos a dar un tratamiento. El tratamiento más utilizado es el metronidazol oral, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, seguido del metronidazol 2 ramos, una dosis única, o el tinidazol 2 ramos, también una dosis única. Este es un cuadro en el que se menciona todas las diferencias entre la vaginitis bacteriana, vaginitis por cándida y tricomoniasis, las características que tiene, y se compara la secreción vaginal, por ejemplo, en la vaginitis bacteriana es acuosa, mientras en la candidiasis es espesa y blanquecina, y en la tricomoniasis puede ser espumosa. Por ejemplo, la candidiasis no se transmite sexualmente, mientras que en la tricomoniasis debe de haber una abstinencia porque sí es compatible con los pacientes, de forma en la que sí se transmite mediante una relación sexual. Los síntomas asociados muchas veces a la vaginitis bacteriana no se presentan, mientras que en la candidiasis hay disuria y dispareuria, y en la tricomoniasis hay disuria y dolor abdominal bajo. Y como podemos observar, en todas hay un cambio en el pH que aumenta mayor a 4.5. Aquí podemos observar el abordaje de los pacientes con descarga vaginal anormal, que de presentarse un paciente con estas características debemos de observar si tiene factores de riesgo y si los tiene, hacer una investigación etiológica, ya sea por cultivos, búsqueda de clamidia, gonorrea y ver si es positivo o no. Si no es positivo para alguno de estos, podemos ver si es por alguna de las que ya mencionamos o si tampoco tiene factores de riesgo de enfermedad por transmisión sexual. Se puede hacer la historia clínica dirigida a las características de la leucorrea. Está acompañada de una exploración física que nos puede servir para orientarnos más. En el caso de vaginosis bacteriana, se debería de realizar un frotis de sonado vaginal que reporta los cocobacilos o las células clave. Y si presenta los síntomas, debemos verificar si hay un embarazo, porque esto nos puede hacer una ruptura prematura de membranas o parto prematuro. De no ser así, será metronidazol. Y si sí, pues tenemos que barajar nuestras opciones, ya sea el metronidazol o la clindamicina. Si aún así persisten los síntomas, pues se puede solicitar un cultivo y dependiendo de lo que nos muestre el cultivo, darla de alta o incluso cambiarle el tratamiento a uno más adecuado. En la vaginitis por cándida tenemos que, como ya lo mencioné antes, verificar primero si hay factores de riesgo o de complicación que nos pueda mencionar que sea una vaginitis por cándida.
De existirlos, tenemos que verificar si hay embarazo o si no lo hay para ver qué tratamiento se les da. En caso de embarazo se les da miconazol y nistatina, y en caso de no será cotaconazol o itranisol o incluso fluconazol. Y tenemos que ver si nuestro paciente cómo responde. También tenemos que observar si son vaginitis recurrentes, ya sea 4 o más episodios al año, porque de ser así, tenemos que dar un tratamiento mucho más agresivo. En el tratamiento por vaginitis faticomonas, tenemos que dar mucho caso a la presentación clínica, porque esta básicamente nos va a decir, nos va a señalar si es faticomonas. Si presenta los síntomas, igualmente se le vamos a dar el tratamiento sistémico embarazadas y no embarazadas y un tratamiento simultáneo a sus parejas, porque es muy importante, incluso a las parejas de 6 meses anteriores. El metronidazol va a ser nuestra primera opción y en caso de no contarlo, pues vamos a contar con el fluconazol. Después de esto, tenemos que hacer una exploración otra vez para revalorar el cervix y si el cervix es normal, pues ya podemos dar de alta al paciente y si no, solicitar un cultivo. En caso de que el cultivo salga positivo, pues ya nosotros podemos dar un tratamiento específico. Y será todo por mi parte. Realmente este es un tema muy interesante que me gustó mucho y me parece muy importante porque es una de las causas más frecuentes de consulta, incluso de primer nivel. Entonces espero que hayan aprendido mucho conmigo y muchas gracias.